Hola, muy buenas tardes a todos y a todas los asistentes el día de hoy. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra semana número 17 de Actividad de Turismo, nuestro webinar número 34 desarrollado por Cernatur y Subsecretaría de Turismo. Les recordamos a los que se vienen integrando, muchos nos han acompañado del día 1, otros se van integrando en el camino. Y les recordamos que el Actividad de Turismo siempre es a las 12, tuvimos 2 semanas de un curso de hospitalidad que lo tuvimos hasta misma hora, 12 horas en Chile, salvo por supuesto en la región de Magallanes, donde es a las 13 horas y a las 10 horas de Rapa Nui. Les recordamos también que este actividad de turismo se creó para acompañar a la industria del turismo y entregar información relevante en esta época de crisis sanitaria y económica, donde muchos de nuestros empresarios están muy complicados y este es el espacio que nosotros tenemos para tanto informar, intercambiar experiencias, conocer experiencias también de otros lados, ver que a veces hay también cuando han salido instrumentos de fomento, disponibilizarlos acá. Y hoy día, bueno, tendremos un invitado especial. Hoy día contamos con el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, con una charla que nos va a hacer sobre los desafíos del turismo ya post pandemia, ¿no? Nos abordará las nuevas tendencias del turismo, desafíos que tenemos como industria y un poco también cómo empezar a prepararnos de cara a una futura reapertura. Pero antes, y como siempre, tenemos a nuestra directora nacional, Andrea Wolleter, que nos va a dar un saludo de bienvenida tanto a nuestro subsecretario como por supuesto a todos los asistentes que tenemos el día de hoy. Andrea, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias Beatriz. Quiero saludarlos, tenemos una muy buena convocatoria, bueno, como siempre en la actividad turismo, pero hoy día especialmente quiero agradecerle al subsecretario por este espacio. Nuestro compromiso ha sido desde que partimos con esta crisis el estar presentes, el poder acompañarlos, como decía Beatriz, el poder transmitirles cuáles son las tendencias, cuáles son las herramientas. Hemos tenido todo tipo de charlas y webinars porque creemos que una de las cosas más importantes es poder estar en esta etapa que sabemos que es compleja, es muy difícil, nunca nos había tocado pasar por algo así, pero donde también hemos encontrado formas de poder ampliar nuestras capacidades, de poder incorporar cosas nuevas en términos de procesos que se nos han ido acelerando, la transformación digital, el tema sustentabilidad también lo tenemos, todo lo que vimos las últimas 2 semanas con hospitalidad, que también tuvimos una gran convocatoria y es algo que siempre está presente y una necesidad que necesitamos ir avanzando. Así que creo que es importante el poder seguir teniendo estas conversaciones, el poder seguir con estas charlas, vamos a seguir hasta que lo necesitemos hacer. Creo que ha sido un espacio ya permanente, donde siempre estamos buscando temáticas nuevas, y hoy día creo que es importante que podamos tener la conversación con el subsecretario, que puedan hacer también el espacio para preguntas y podamos seguir avanzando. Así que, nada, agradecerles como siempre que estén presentes y que nos estén acompañando en este espacio de la actividad turismo. Así que le doy el pase subsecretario para que pueda hacer la presentación. Bueno, muchas gracias, Andrea. Saludar a todos los que están conectados. Veo ahí cuando se van conectando que son de todas las y distintas partes de Chile, de nuestro país. Así que eso me pone muy contento tener esta posibilidad. Y yo antes de compartir la presentación quiero hacer una muy breve reflexión. Como decía Andrea, la directora de Cernatur, los momentos que hemos estado viviendo como sector del turismo, sin lugar a dudas, no tienen precedente. Ha sido una situación muy dura, quizás como la actividad más dura, porque ha sido un cierre permanente y muy prolongado. Mientras nosotros vemos que otras actividades de repente se las pueden de alguna manera arreglar cuando se levantan las cuarentenas, o a través del comercio online, del despacho a domicilio. Sin embargo, para el sector turismo, para el sector de la gastronomía, ha sido especialmente duro.
y yo quiero felicitar cómo han sido capaces de esa angustia transformarla en una energía para aprovechar este tiempo de cierre en ir creciendo en conocimientos, creciendo en capacitaciones, buscando nueva experiencia, conectándose. Esto no es la única instancia de capacitación que nosotros tenemos y la verdad que la participación ha sido siempre muy buena. Y eso a mí me llena de esperanza, porque en la medida que nosotros nos vamos acercando a la reapertura, soy consciente de que la energía y la capacidad, las condiciones con las que vamos a enfrentar como sector turismo esta reapertura van a estar a la altura de las circunstancias, vamos a ser capaces de salir airosos de este difícil desafío, porque además no solamente lo necesitamos nosotros como agentes del sector turismo, sino que lo necesita nuestro país. En la medida que nosotros vayamos siendo capaces, poquito a poco, de ir recuperando esos espacios que nos robó este virus, vamos a ir generando una reactivación social, una reactivación en los territorios, una reactivación en el país que es muy necesaria. Yo en esta presentación, que voy a tratar de hacerla no muy larga para poder dedicarle la mayor cantidad de tiempo a compartir experiencias, preguntas, que creo que puede ser lo más interesante. Voy a intentar, generalmente voy a partir de mis presentaciones contando el impacto que esto ha tenido en el turismo, pero bueno, no les voy a contar yo a ustedes el impacto que ha tenido esta pandemia en el sector turismo. Entonces lo que voy a hacer es tratar de contarles un poquito cómo nosotros nos hemos preparado, cómo nosotros estamos visualizando el rol que tenemos que cumplir frente a esta pandemia como gobierno, como autoridad. Después darle algunas tips, algunas luces de lo que hemos ido juntos construyendo, como son los desafíos que se nos vienen por delante, para finalmente poder generar un espacio de preguntas y respuestas. Así que, si ahora esto me funciona, voy a compartir la pantalla. Y me cuentan ahí ustedes si la ven. Sí se ve. ¿Se ve? Ahí, perfecto, sí. Eso, ya. Voy a empezar. Entonces, es difícil, es raro esto de hacer una presentación a 500 y tantas personas y me veo yo solo, yo mismo. Pero bueno, es lo que estamos viviendo todos. Bueno, nosotros como Subsecretaría de Turismo, como Senatur, como gobierno, lo que hemos establecido desde un inicio es que nosotros teníamos que cambiar un poquitito nuestro foco, nuestra manera de trabajar y adecuarnos a lo que es esta pandemia y la reactivación y la reapertura futura. Y en ese sentido nosotros hemos establecido que toda nuestra acción, nuestras intervenciones, que todo lo que nosotros pensemos, trabajemos, tiene que ordenarse de esta manera. Primero la sobrevivencia, luego puesta a punto, y tercero, reapertura. Esos son los tres grandes ejes, los tres grandes pilares que tiene nuestro trabajo y las cosas a las que nos estamos dedicando en estos tiempos. Primero, la sobrevivencia dice relación con que tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para que este periodo de cierre, este periodo de pandemia, signifique la desaparición, la quiebra de la menor cantidad de empresas posible. Lo más importante en nuestro esfuerzo, en nuestra mente, en nuestro trabajo diario, está en que cuando vayamos nosotros logrando la reapertura, esa reapertura sea, ojalá, con los mismos actores que antes de la pandemia. Y ojalá también con esos actores más fortalecidos en términos de los desafíos que se nos vienen para adelante. Y en ese sentido, hemos ido ordenando nuestro distinto trabajo. Como gobierno, en las distintas medidas que hemos instalado, son ya más de 30.000 millones de dólares. Eso es mucha plata. Sin embargo, somos conscientes y sabemos que esto puede ayudar a alivianar, a mitigar de alguna manera los efectos de la pandemia, pero no vamos a ser capaces de hacer como que esta pandemia no hubiera existido. Eso no hay ningún país ni ninguna economía del mundo que lo pueda hacer. Pero sin embargo creemos que hemos hecho esfuerzos que permiten de alguna manera, como digo, mitigar los efectos de esta pandemia. Y el plan económico de emergencia en esta etapa de sobrevivencia, como les decía, podemos ordenarlo en tres grandes áreas: las económicas, las tributarias y las laborales, y después hacer un foco un poquito más detallado en lo que son propiamente para el turismo. Nosotros acá hemos logrado
generar un fondo. A ver, nosotros cuando empezamos a ver, por ejemplo, las postulaciones, las participaciones a los distintos programas de fomento productivo que existen a través de Cercotec, a través de Corfo, etcétera, nos dábamos cuenta de que eran muchos los postulantes del sector turismo. Cerca de un 40 y tanto por ciento eran siempre postulantes del sector turismo. Sin embargo, nos dábamos cuenta, y esto ustedes lo tienen que haber vivido, que a la hora de ver quiénes habían sido finalmente beneficiarios, quiénes eran finalmente los que habían recibido estos subsidios, pese a que la postulación había sido tan potente, tan grande, los beneficiarios finales del sector turismo eran poquitos. O sea, en el proceso de selección no lograban obtener estos recursos. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Es que en un esfuerzo súper importante logramos hacer un programa de reactivación con foco exclusivo en el sector turismo, de 20.000 millones de pesos, lo que nos va a ayudar a llegar a más de 6.500 empresas. Y este programa tiene una particularidad que yo quiero rescatar. Lo primero es lo que ya les decía, que tiene foco único y exclusivamente en el sector turismo. Es decir, las empresas ligadas al turismo no van a tener que competir con otras empresas para que no pase lo que veíamos nosotros que estaba pasando en la mayoría de los programas que ya existían. Lo segundo que es muy importante es que es con un foco regional. Cada región tiene sus fondos, cada región no compite una región con otra, sino que hemos establecido programas de carácter generales, o sea, regionales, perdón, y no generales, y las condiciones de ese programa no son necesariamente las mismas en una región que en otra. Aquí se hizo un trabajo que yo quiero felicitar también con el Ministerio de Economía, las direcciones regionales de Senatur, de Cercotec, los gobiernos regionales, los gremios regionales, de ir viendo cuál era la sintonía precisa de cada una de las regiones que nos permitiera atender de mejor manera las necesidades. Este programa, este subsidio, está enfocado en las empresas de menor tamaño, que son las que tienen menos espalda para soportar este tipo de crisis, y el financiamiento, que puede llegar hasta 3 millones de pesos, también pueden ocuparlo para rendir gastos que ustedes ya hayan hecho desde marzo hasta la fecha. Ya recibimos las postulaciones, tuvimos más de 11.000 postulaciones, estamos en pleno proceso de ver cuáles de ellas cumplen con los requisitos mínimos que establecimos para poder otorgarlo. Y la otra gran novedad es que este no va a ser un proceso largo y eterno que va a demorar meses de meses, sino que nosotros hicimos un gran esfuerzo, y ahí quiero saludar también el esfuerzo de Cercotec, de que en un plazo no mayor de 15 días los recursos ya estén disponibles. Dentro de las medidas con foco en turismo que nosotros hemos presentado, está primero, cuando existen distintas alternativas, cuando existen distintos mecanismos de ayuda, una de las primeras cosas que es importante hacer es concentrarlas en un lugar, porque al final uno escucha tantas cosas por la televisión, por la radio, por las redes sociales, que me dicen una cosa, que el requisito de este programa es distinto al del otro, que al final muchas veces uno se confunde y no sabe qué puerta tocar, ¿ah? Y pierde más tiempo y más energía en andar de un lado a otro buscando, y finalmente dicen, ¿saben qué más? Esta cuestión es un enredo que nadie entiende. Entonces lo primero que se hizo fue establecer un número de teléfono, que es el que están viendo ustedes ahí en la presentación, en donde van a poder encontrar toda la información respecto a las medidas que ha implementado el gobierno y las medidas que están con foco en turismo a disposición de ustedes. Los programas de capacitación, los distintos protocolos, dónde poder preguntar algo, dónde poder postular a algo, bueno, las distintas iniciativas que están dando vuelta que permiten generar algún apoyo a la industria del turismo, van a poder encontrar la información y la guía necesaria en ese número de teléfono. Voy a ir pasando algunas más rápido para poder dejar tiempo para las preguntas. El turismo tiene una particularidad que es muy importante siempre tener presente. En un país como Chile, que es una maravilla para el turismo, el sector turismo está atomizado y disgregado por el territorio completo, y las realidades son completamente distintas en un sector que en otro. Entonces lo que nosotros nos ha tocado hacer es, se desarrolló un programa región por región, en donde se fue co-construyendo, trabajando, cuál era la hoja de ruta, las líneas que deberíamos seguir en cada una de las regiones para enfrentar y afrontar esta situación que estábamos viviendo. Esto se hizo con personas como ustedes, que participaron de muchos de estos seminarios de co-construcción regionales, con los gremios y, por supuesto, con los municipios, que son actores muy relevantes en este proceso.
La primera etapa entonces eran la sobrevivencia, ¿cierto? Lograr de alguna manera transferir recursos, apoyar, colaborar, acompañar en este proceso de cierre que ha sido muy duro para lograr ya después la reapertura. Entonces, la segunda etapa es la puesta a punto. ¿Por qué la puesta a punto? Porque cuando nosotros logremos la reapertura, no va a ser en las mismas condiciones que antes de que la pandemia. No va a ser en las mismas condiciones porque vamos a tener que cumplir con protocolos sanitarios, con restricciones de carácter sanitario que nos permitan de alguna manera transmitir confianza y seguridad de que no vamos a tener rebrote o que las posibilidades de rebrote las vamos a disminuir lo más posible, pero también tenemos que ponernos a punto porque las exigencias, las demandas, las necesidades de los turistas van a ser distintas. Van a ser distintas a lo que era antes. Entonces tenemos que aprovechar este proceso de que cuando podamos volver nuevamente a abrir, estemos en las condiciones necesarias para cumplir con esa exigencia y con ese desafío. Entonces entramos a esta segunda área, que es la de puesta a punto. Cuando nosotros seamos capaces de ir recuperando el terreno, poquito a poco, paso a paso, como es el programa del gobierno, vamos a irnos dando cuenta que la primera realidad con la que nos vamos a encontrar y en la que nos vamos a desenvolver es un turismo netamente local, intrarregional. Las primeras aperturas van a permitir el desplazamiento de las personas, pero dentro de su propia región. Y eso va a significar un desafío importante, porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados que tanto la oferta turística como los turistas estamos acostumbrados a que hacer turismo pasa necesariamente por trasladarse de un lugar a otro y ojalá lo más lejos posible. Y ahí vamos a tener que nosotros romper ese mito y vamos a tener que ser capaces de ir mostrando de una manera atractiva a los mismos habitantes de esa región que hay miles de lugares que conocer, en que van a poder compartir con su familia, en que van a poder descansar, en que van a poder disfrutar. Y es por eso que dentro de la misma región vamos a iniciar esta primera etapa de fortalecimiento del turismo. Luego va a ser interregional, de carácter nacional. Ya nos vamos a poder ir poquito a poco trasladando de una región a otra, pero siempre dentro del país, para finalmente, Dios quiera que ya a inicio del próximo año estemos viendo que las fronteras se abren, que vamos a poder empezar a recibir turistas internacionales. Pero va a ser así, va a ser primero intrarregional, luego interregional y finalmente nacional e internacional. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos que ir analizando ciertos conceptos clave que siempre han sido importantes, pero que hoy día adquieren una relevancia aún mayor. La confianza, la flexibilidad, la personalización, la sustentabilidad y la transformación digital. En la transformación digital, que siempre ha sido algo que uno quisiera poder modernizarse, poder avanzar en el mundo de la tecnología y de la digitalización, hoy día ya no puede ser simplemente un deseo, sino que es una necesidad. Más que nunca las reservas se van a hacer online, más que nunca el diálogo con los posibles clientes, pasajeros, turistas, va a ser a través de medios online, a través de las redes sociales, porque la actividad física presencial obviamente está muy disminuida. Así entonces nosotros nos vamos dando cuenta que este nuevo personaje, que al final somos nosotros mismos, que es el turista, es más digitalizado, es más informado, busca seguridad sanitaria y va a evitar la masividad. Y esto es muy importante. La digitalización, porque él va a querer tener el menos contacto posible antes de tomar las decisiones, y lo más probable va a tener que ir a lugares que no conoce, a lugares nuevos, lugares distintos. Va a pedir mucha información. ¿Por qué? Porque busca la seguridad sanitaria. Cuando uno sale de vacaciones, cuando uno hace turismo, lo hace generalmente con las personas que uno más quiere, con las personas que a uno más le importan, que son su círculo familiar, su amigo, su pareja. Entonces, si yo voy a dar el paso de salir de la seguridad de mi casa, no voy a querer correr riesgos innecesarios ni para mí, ni menos para las personas que más me importan. Entonces, nosotros hacer las cosas bien y transmitir que estamos haciendo las cosas bien pasa a ser muy importante, muy importante. Entonces vamos a tener que ser no solamente capaces de cumplir con los protocolos y con las exigencias sanitarias, sino que de transmitir en nuestra promoción, en nuestras comunicaciones, que estamos haciendo las cosas bien y que por lo tanto pueden ir a visitarnos sin mayor preocupación. En ese sentido, en el de transmitir seguridad, nosotros estamos haciendo y hemos hecho un trabajo bien intenso, pero bien serio,
respecto a cuáles son las medidas con las que nosotros podemos cumplir con esos estándares de seguridad. Y así hemos desarrollado protocolos y propuestas de buenas prácticas para los distintos sectores. Ya hemos hecho público el protocolo para el sector turismo y para los restaurantes, cafés y otros establecimientos similares o análogos, y tenemos varios más que ya hemos chequeado con la autoridad sanitaria y los vamos a ir publicando progresivamente en la medida que vayamos avanzando en este tránsito hacia la reapertura. Junto con eso, hemos estado dedicándole bastante esfuerzo y tiempo a comparar estos protocolos con las mejores experiencias internacionales, con la Organización Mundial del Turismo, con la WTTC. También lideramos la Mesa de Seguridad del Turismo en la OEA y estamos recogiendo todos los programas de Latinoamérica para compartir las buenas prácticas, intentar homologarlos lo más posible para también fortalecernos como región y que el turista internacional cuando venga a Latinoamérica encuentre que hay un trabajo coordinado que permite transmitir esta seguridad. Antes de entrar con la instancia de las capacitaciones en este proceso de la puesta a punto, yo sé que han surgido muchas preguntas, sobre todo a propósito de la apertura inicial de las regiones de Aysén y de Los Ríos respecto de qué es lo obligatorio, qué es lo fiscalizable, qué es lo que se debe cumplir. De ahí lo que nosotros estamos haciendo es definir dos estándares. El primero son las obligaciones que aquella microempresa o empresa del turismo, siquiera quiere pensar en abrir, tiene que cumplir, que son las restricciones y las exigencias establecidas por la autoridad sanitaria. El distanciamiento social, el máximo de aforo, el uso de mascarilla, etc. Y eso está informado por la autoridad sanitaria en los distintos canales de comunicación. Y luego de eso, nosotros por área estamos proponiendo protocolos de buenas prácticas que significan una sugerencia, un manual de buenas prácticas que nos permitan sostener en el tiempo esta reapertura, tomando las mejores medidas para evitar los contagios y los rebrotes. En este proceso de puesta a punto, como se les decía al principio, las capacitaciones también han sido muy importantes, porque nos ha permitido de alguna manera aprovechar este tiempo de cierre para encontrar las energías, los conocimientos, las aptitudes técnicas para desenvolvernos de mejor manera cuando empecemos a reabrir. Uno de los muy exitosos programas que hubo fue una capacitación respecto a la hospitalidad. Al final, el activo más importante que tiene cualquier empresa, pero pues sobre todo el sector turismo, es el capital humano, nosotros, las personas, los que somos capaces de transmitir. No solamente lo que somos capaces de mostrar, sino que somos los capaces de transmitir. Y sobre todo en situaciones como en las que estamos, la hospitalidad, la energía que se transmite, el hacer sentir bien a la persona que está de turista, pasa a ser muy importante. Ya no solamente eso es una actitud personal, sino que se ha ido profesionalizando, se han ido recogiendo buenas prácticas, buenas formas de hacer cosas, correcciones a cosas que antes hacíamos y pensábamos que eran correctas y hoy día ya no lo son. Y ha sido muy buena esta capacitación sobre hospitalidad. Tuvimos mucha gente, lo mismo con el Activa Turismo en línea, en donde en un espacio virtual hemos ido poniendo en contacto a distintos actores relevantes del sector del turismo con charlas de especialistas, y no solamente muchas veces para escuchar consejos, sino también para poder compartir y reflexionar en conjunto qué es lo que nos está pasando, cómo salir adelante de esto. Se han hecho muchos seminarios virtuales que se llaman webinar, en el fondo, y muchas de estas iniciativas. Está el Aprende Turismo, bueno, muchos de ustedes lo conocen porque han participado de ellos, que es un sitio web en donde se pone de manera ordenada todos los cursos y todas las capacitaciones online que hace la Subsecretaría de Turismo o Senatur para poder ir haciendo un autoaprendizaje. Hay mucho material a disposición para que ustedes puedan ir de ahí sacando lo que más les sirva, lo que más les falte. ¿Cierto? Bueno, y hay iniciativas ya más particulares, como Saborea Chile, que tiene como principal objetivo incentivar, impulsar el turismo gastronómico en todo Chile. Se ha hecho un trabajo bien bonito de ir identificando región por región, lugar por lugar, cuáles son las ventajas, cuáles son esos sabores que describen
el lugar, que describen a su gente, y hace un trabajo bien bonito, y va a existir prontamente un plan de activación para que la gastronomía, que es tan típica de nuestro país, de nuestros territorios, sea también un elemento a potenciar en nuestra oferta turística. Respecto de la forma de comercializarse en este proceso de puesta a punto, volvemos a lo de la digitalización. Nosotros nos hemos dado cuenta hace un buen tiempo ya que la brecha digital del turismo en Chile es muy grande, es muy grande. O sea, ustedes ven ahí los números en la presentación, un 58% no tiene página web, un 79% de los que sí tienen página web, o sea, el 79% del 42%, no realizan sus ventas online, es decir, solamente muestran lo que ofrecen, lo que tienen, lo que son, pero la persona que está vitrineando online dice, ya, voy a ir a este lugar, no lo puede hacer ahí en esa misma página, y creemos que hoy día el mundo más que nunca está funcionando de esa manera, entonces tenemos que ser capaces de avanzar, ya no solamente de mostrar a través de la web como si fuera una vitrina inmóvil, sino que además ocupar esa instancia para comunicarnos adecuadamente con las personas y ojalá poder cerrar la oferta o la compra para que eso se haga realidad. Entonces, por eso están estas iniciativas que nosotros estamos haciendo, que es un canal de difusión para todas las empresas que se encuentran registradas en Senatur, para que puedan potenciar los canales con los que se interactúan con sus clientes, para que sean ellos los que se vean beneficiados por eso. Y además, de manera internacional, bueno, Chile es Tuyo está para el turismo nacional y el Chile Travel para el turismo internacional. Tenemos, es bien grande el desafío cuando uno se adentra en el tema de la digitalización, porque primero nosotros tenemos que ser capaces de entender de qué se trata, entender por qué es importante, entender cuál es la amplitud que esto puede llegar a tener, por qué lo necesitan otras personas. Muchas veces uno dice, oye, pero si mira, yo tengo un local que es excelente, se llena siempre, ¿por qué me piden o por qué se hace necesario otra cosa? Si al final la fama que tiene este lugar es tan buena que se hace autopropaganda. Está bien, eso es cierto, pero si queremos seguir creciendo, si queremos aprovechar el mundo entero, tenemos que ser capaces de entender de que es una necesidad y luego empezar entonces el proceso de aprendizaje, de ir ya no solamente entendiendo conceptualmente, sino que aprendiendo cómo utilizar las distintas herramientas que nos van a permitir esta comunicación con personas que están muy lejos, y ahí también entonces están las iniciativas que hemos hecho de capacitaciones para poder ir aprendiendo, para finalmente adoptar, hacer nuestro. Esto que yo ya sé, porque es importante, que ya soy capaz de utilizarlo, bueno, cómo hacerlo parte de mi estrategia comercial, cómo hacerlo parte de mi negocio, cómo hacerlo parte de mi empresa, para que esté ahí en el día a día dando resultados. Y ahí están en la presentación, ustedes ven algunas iniciativas en concreto que hemos hecho en cada una de estas tres etapas. Bueno, aquí están los ejemplos de las aplicaciones que les comentaba, yo les invito a que las descarguen, que las miren, están muy bien pensadas, están muy bien hechas, y creemos que va a ser de gran ayuda en este proceso de reapertura. Teníamos entonces la primera etapa, sobrevivencia, la segunda etapa, la puesta a punto, para llegar finalmente a la tercera etapa de reapertura e implementación. Hemos visto ya progresivamente en la última semana, en los últimos días, cómo nuestro país, región por región, se han ido haciendo sostenido en el tiempo las bajas de contagio, la baja de mortalidad, que están disponibles más camas en los centros de atención de salud. Estamos empezando a pavimentar el camino que nos va a permitir ir de a poquitito reabriendo, de a poquitito asomándonos de nuevo a esta realidad que tanto queremos recuperar. Y eso es un proceso que se inicia ahora, que es muy difícil, y tiene que ser de a poco, tiene que ser paso a paso, tiene que ser con cuidado. Ha sido tan duro para todos nosotros vernos confinados, vernos encerrados, muchas veces sin la posibilidad de compartir, de tocar, de estar con quienes más queremos.
que el error que no podemos cometer es que este dolor que estamos sufriendo, en la medida que se vayan abriendo un poquitito los espacios y las puertas, la ansiedad nos gane y salgamos como si no hubiera pasado nada, o como si esta pandemia fuera parte del pasado. La pandemia sigue estando presente, sigue siendo parte de nuestras vidas, y lo va a seguir siendo por un muy buen largo tiempo. Entonces nosotros ahora, estas oportunidades que vamos teniendo, que hemos ido construyendo porque nos hemos cuidado, tenemos que mantenerlas en el tiempo, tenemos que protegerlas, tenemos que valorarlas, y por eso tenemos que ir haciendo las cosas de a poquitito. La manera en la que como país vamos a afrontar este proceso paso a paso consta de 5 etapas, cada una de ellas con distintos niveles de restricciones, para ya la quinta, que es la final, empieza ya con un proceso de apertura. La etapa más restrictiva, la primera, es la que estamos viviendo, por ejemplo, en la región metropolitana, en algunas comunas y regiones del norte, que es la cuarentena. ¿Cierto? Y nosotros sabemos que en la cuarentena no se puede salir de la casa, solamente se puede salir para trámites esenciales, para abastecerse y para cumplir con las labores de los trabajos esenciales. Y esa es la etapa de mayor restricción. Cuando el proceso, y se ha establecido, no lo voy a detallar yo ahora, pero se ha establecido 5 criterios objetivos, transparentes, que en la medida que se vayan cumpliendo con esos criterios, donde, como digo, está la trazabilidad, está el nivel de contagio, está la disponibilidad de camas en los servicios hospitalarios, vayan mostrando que durante un periodo de tiempo determinado se sostienen mejores, se va a poder avanzar a la etapa de transición. La etapa de transición sigue siendo una etapa de cuidado, de alerta, sin embargo se van a ir abriendo ciertos espacios que permitan una mayor movilidad. Finalmente, después de la etapa de transición, en donde nosotros vemos que estos estándares, estas cifras siguen siendo buenas, se pasa a la etapa de preparación, en donde se va a levantar la cuarentena para el público general, las personas en situación de especial riesgo, los grupos de riesgo, siguen con esa restricción. Sin embargo, el resto de la población va a poder movilizarse, va a poder salir de sus casas, porque ya no va a estar en cuarentena. Y aquí es donde, en esta etapa de preparación, es donde es fundamental que nos sigamos cuidando. No porque no haya cuarentena significa que vamos a salir cada vez que queramos, sino que tenemos que ser estrictos, rigurosos, responsables, para que podamos seguir avanzando hasta la etapa 4, que es la etapa de apertura inicial, en donde ciertas restricciones que seguían permanentes, a pesar de no estar en cuarentena, se van a ir liberando. Y vamos a poder ir recuperando espacios como los restaurantes, como los cafés, pudiendo hacer turismo primero por el día, salir, por ejemplo, por el día a una playa, a un parque, etcétera, y poder ir de a poquitito recuperando esta movilidad y esta libertad para ya en la etapa 5 se va a poder esta apertura inicial, más tímida que en la etapa 4, poder agrandarlo un poquito más. Entonces los aforos, por ejemplo, en los restaurantes, en los cafés, van a ser la restricción va a ser más amplia, vamos a poder pasar a tener más gente, vamos a poder pasar, por ejemplo, a que abran los cines con algunas restricciones, que se pueda hacer más deporte, etc. Una serie de medidas que se van a ir liberalizando. Y esas son las 5 etapas en las que vamos a ir avanzando desde ahora en adelante. En la apertura inicial, en la etapa de apertura inicial, que es la etapa 4, ya están las regiones de Aysén y Los Ríos. Esto se hizo la semana anterior y hemos visto que con mucha conciencia en esas 2 regiones, junto con generar estos espacios de apertura, los números no han empeorado, por lo tanto se va a poder mantener en el tiempo y ha sido una muy buena elección de cómo esta apertura inicial no significa el desbande, porque hemos visto nosotros cómo lamentablemente en otros países que van un poquito más avanzados que nosotros en esta enfermedad, el salir como si nunca hubiera pasado nada, al final de cuentas, lamentablemente se ha traducido en rebrotes, se ha traducido en más enfermos y ha significado un paso atrás. Estas distintas 5 etapas que le he contado son movibles para un lado y para el otro. Es decir, en la medida que se pueda, avanzaremos, en la medida que sea necesario, retrocederemos. Entonces, nuestro esfuerzo tiene que estar en que una vez iniciado en la comuna, en la región donde nosotros vivamos, esto sea siempre un camino hacia adelante y no tengamos que retroceder a la etapa anterior,
producto de que los contagios fueron creciendo. Eso es más o menos lo que yo les quería contar de lo que estamos haciendo, de lo que estamos trabajando, pero transmitirles en el fondo que nosotros somos conscientes, primero, de lo duro que ha sido esto, y segundo, de la necesidad del país, de todos, de ir generando estos procesos de puesta a punto, estos procesos de reactivación, estos procesos de reapertura, porque es muy necesario. Dios quiera que este sea un tránsito paso a paso, pero con pasos firmes que nos permita siempre proyectar hacia adelante y no tener que volver hacia atrás. Pero eso en gran medida va a depender de la responsabilidad, del esfuerzo y del cariño también que le pongamos todos nosotros. Yo creo que lo que mejor podría hacer ahora es callarme un poco para ver si puedo compartir con usted preguntas, inquietudes que tenga. Muchas gracias, subsecretario. Efectivamente, tenemos varias preguntas. Estamos tratando de agrupar. Por supuesto, hay varias y para iniciar podríamos profundizar en temas de fomento. Primero, un poco cómo fue la evaluación de Cercotec. Preguntan también por qué fue tan cortita la postulación, algunos no alcanzaron a llegar, si va a haber más de Cercotec, como también si van a haber algún otro tipo de apoyo de Cercotec o de otra institución en un futuro, porque algunos realmente lo necesitan. Sí, a ver. Quizás primero con eso después sigo con otro tipo de preguntas más nosotros tenemos clara conciencia, y no está en nuestro diseño el suponer que con el programa Reactívate de Turismo que se hizo va a ser suficiente, ¿ya? Pero hacer procesos de postulación más largos tiene una cara buena, que es que permite que más personas alcancen a postular, pero tiene una cara mala, que es que no podemos evaluar a los postulantes hasta que no postule el último, ¿cierto? Entonces retrasa el proceso y al final se terminan entregando los recursos, no sé, 2, 3 meses después de que se hizo la postulación, porque hay que ver cada una de las postulaciones. Y en este momento en el que estamos viviendo, la situación es tan grave que requiere urgencia. Lo que no empecemos a hacer hoy va a ser tarde después. Lamentablemente, el sentido de urgencia es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos lanzado este primer Reactívate en todas las regiones al mismo tiempo, pese a que son programas con identidad regional, en un periodo de postulación cortito para poder entregar pronto los recursos. Sin embargo, vamos a hacer un segundo llamado una vez que sepamos cuántas personas de los postulantes pudieron acceder a este beneficio y cuánto quedaron fuera. Y además estamos haciendo un trabajo bien importante con los distintos gobiernos regionales para poder ir creando reactívates en cada una de las regiones con fondos de la región, lo que nos va a permitir ir haciendo crecer la cantidad de empresas que se vean beneficiadas con estos subsidios. Entonces, es cierto que fue corta la postulación, pero no obstante eso, postularon casi 12.000 empresas, pero esa es la lógica por la que se hizo corto. No obstante eso, no es la única ayuda y vamos progresivamente avanzando con estos programas. También hay una pregunta, demanda de algunos que son un poco más grandes. Andrea Teles pregunta, Germán Ortiz, si hay algún programa de Corfo actualmente pensando en empresas con ventas por más de 25.000 UF, que no habían sido incluidas en los fondos anteriores. Sí. A ver, yo diría que hay herramientas distintas dependiendo de la necesidad, pero también del perfil de la empresa que necesita colaboración. Entonces, son un poquito más grandes. Hay programas de Corfo como los PAR, que también están recibiendo recursos regionales, que tienen un fondo de empresas que son un poquito más grandes sobre el techo de ventas de las 25.000 UF. Y además, también hay que decirlo, que muchas veces, por ejemplo, los créditos FOGAPE o las ayudas del sistema financiero, los más chiquitos no tienen acceso a eso, pero sí los más grandes, ¿cierto? Entonces, acá también tenemos que ir nosotros nivelando la cancha y establecer que, si bien nos ha pegado toda esta pandemia, a unos lo ha pillado con más espalda que a otros, ¿cierto? Entonces, los más espalda, los afectados que sean, también es razonable que puedan acceder a otro tipo de ayuda, como es, por ejemplo, un crédito que tenga tasa de interés real cero,
digamos, o a programas que son un poquito más profundos, como los de Corfo, que son para empresas un poquito más arriba. Por poner un ejemplo, la lógica con la que trabajamos nosotros son emprendimientos de subsistencia, FOSIS. Micro y pequeñas empresas, Cercotec. Y ya de 25.000 UF para arriba, o proyectos innovadores, o que son escalables, la Corfo. Ok. También nos preguntan sobre rebajas de impuestos. Si va a existir alguna rebaja de impuestos para el sector turismo, para que se pueda volver a funcionar con todas las restricciones aplicadas a este sector, así como si hay alguna información, novedad de temas de patentes que tienen que ver con los municipios. A ver, respecto al tema tributario, esa es una pregunta y una decisión muy difícil, porque es a través de los tributos que cualquier Estado puede hacer cualquiera de las cosas que se necesita que haga en una crisis como la que nos entrega la pandemia. No hay subsidio posible si es que el fisco no tiene recursos, y los recursos del fisco vienen desde los tributos. Entonces eso hace que exista una complejidad mayor. Después también es súper complejo establecer a quiénes sí y a quiénes no. Voy a decir algo. A todos los que estamos acá nos va a parecer absolutamente evidente y obvio que hay que disminuir el IVA al sector turismo para que las personas se animen a viajar y a reactivar el turismo, ¿cierto? O sea, si hacemos una encuesta en todos los que estamos conectados en este webinar, va a ser la primera encuesta en el mundo que va a tener un 100%. Vamos a estar todos de acuerdo. El problema es que en el webinar, que pueden estar haciendo un poquito más allá, sobre la industria de alimentos, o de pan, o de vestimenta, o de lo que sea, se hacen una encuesta respecto a si es que ese sector de la economía y la industria hay que bajar el IVA, y también van a tener un 100% de aprobación. Entonces, encontrar el elemento que permita decir cuánto y a quiénes, y por qué a este sí y por qué a este no, también lo hace muy complejo. Entonces, hasta ahora, la decisión que hemos tomado nosotros como gobierno dice relación en colaborar con la oferta, en el caso del sector turismo, ¿cierto? Que puedan mantenerse vigentes, que puedan mantenerse abiertos, que puedan sobrellevar esta crisis económica, y con el acompañamiento para que cumplan con los estándares necesarios al momento de la reapertura. Y por otro lado, la ayuda directa a las personas que, producto de, ya no en su calidad de empresario, sino que como personas, están sufriendo también los embates de esta pandemia. Esa ha sido la línea, esa ha sido la decisión que hemos tomado por el momento, y creemos que lo que viene ahora es un fuerte impulso a la contratación y al empleo. Lo ha dicho el ministro de Hacienda, lo ha dicho el ministro de Economía, Palacio, que uno de los efectos de esta pandemia ha sido, nosotros hemos perdido una cantidad de puestos de trabajo que es demasiado grande, muy dolorosa. Nosotros hemos perdido 10 años de generación de empleo. Todos los puestos de trabajo que se generaron en los últimos 10 años, producto del crecimiento de nuestra economía, hoy día dejaron de existir. Cerca de 1,5 millones de puestos de trabajo ya no existen, y además tenemos 600.000, un poquito más, de empleos que se encuentran suspendidos. Por lo tanto, creemos que esa también va a ser una tarea bien titánica, y ese programa va a ser muy importante también para la reactivación. Tú me habías hecho 2 preguntas. Una era la de los... Patente era la otra, sí. Lo de las patentes, muy importante. Sí. Ya existe una ley que se aprobó en marzo o abril, no me acuerdo, pero a principios de año, que le entregó a los distintos municipios, a los distintos consejos municipales y a los alcaldes la facultad de suspender o prorrogar el pago de todas las patentes comerciales municipales. ¿Ya? Sin embargo, las patentes de uso de terraza, las patentes por el letrero comercial que se pone afuera, la patente comercial propiamente tal, etc. Ya está en disposición, y eso es... Y hay muchas comunas que ya lo están haciendo desde hace varios meses atrás, ¿ya? Y eso es una posibilidad, y tiene que ser el municipio quien lo dictamine. Sin embargo, la patente de alcoholes tiene un origen distinto que las demás patentes que están en la ley de renta municipal o en la ley de municipio. La patente de alcoholes tiene su origen en la ley de alcoholes, por lo tanto quedó excluida de esta posibilidad que el legislador le entregó a los municipios. Y además, otro problema, que como las patentes de alcoholes son un número limitado, reducido, que no paga la patente ahora a fin de mes, en 10 días, no es que después pueda pagarla con una multa, sino que la va a perder.
y cuando pierda esa patente, en algunos casos va a salir a remate, o simplemente va a dejar de existir porque hay municipios que ya tienen copada el número de patentes de alcoholes que han decidido que pueden dar. Nosotros estamos contra el reloj, soy consciente de eso, y esto ha generado una incertidumbre lamentable en todos quienes pagan patentes de alcoholes, para poder salir con una solución a eso esta semana. Los últimos pasos para ver si es que podemos hacerlo a través de un decreto y no tener que pasar por una ley, que es más lento. Si va a ser por una ley, hacerlo con la celeridad necesaria, porque somos conscientes que el reloj está corriendo, nos quedan 10 días para tener que solucionar este problema, y además que en la medida que se acerca el plazo, yo soy consciente de generar una angustia tremenda para todos quienes tienen que pagarla, así que estamos a toda máquina y con urgencia tratando de solucionarlo estos días. Ok, es muy importante esa información, porque hay muchas preguntas sobre esa patente concretamente. Ahora, respecto a la reapertura, claro, hay varias preguntas concretas, por ejemplo, con el tema de la apertura de las temporadas de esquí, nos dice Javier Estraján. Elizabeth nos pregunta sobre fecha de apertura de fronteras de turismo nacional y también de las fronteras internacionales. Lorena Vera sobre la conectividad también con Chiloé, pero hay preguntas también más macro, o sea, vamos a tener nosotros un plan de reapertura para tener como más claridad de cómo en este paso a paso se va sumando el sector turístico y dónde van abriendo determinados tipos de turismo. Sí, a ver, la etapa de reapertura propiamente tal, si bien hemos iniciado el proceso, esta es una construcción lenta y falta todavía, ¿ya? Las primeras reaperturas son cuando lleguemos a la etapa 4, ¿ya? Y en la medida que nosotros lleguemos a esa etapa 4, vamos a poder ir recuperando ciertos espacios que hoy día no podemos hacer uso de ellos, y reabriendo ciertas cosas que se encuentran cerradas con limitaciones, ¿sí? Por ejemplo, en los ríos y en Aysén hoy día sí se puede hacer deportes grupales que antes no se podía hacer. Todos no. Tiene que ser máximo de 10 personas si es que en un lugar cerrado, sin convocatoria de más de 50 personas. ¿Se puede ir a un restaurante? Sí, pero pocos, un 25% del aforo. Hemos recibido también nosotros mucha inquietud respecto de que el 25% en muchos lugares hace prácticamente imposible abrir, porque son tan poquitos los clientes que pueden entrar, que hace que no sea rentable, que no dé la cuestión. O sea, de frente a muchas, no sé, por el simple pago de la luz, del agua, sanitizar, hace que con un 25% del aforo no sea rentable, no sea rentable. Sin embargo, si nosotros esta primera etapa de reapertura más tímida, para que fuera rentable, nos lanzáramos al tiro 50%, por ejemplo, puede ser que el elástico se nos devuelva y tener que retroceder a la etapa 3 sea más caro que haber empezado más tímidamente, ¿ah? Entonces nosotros somos conscientes que el 25% es bien restrictivo, pero esperamos que ese 25% dure lo menos posible y poder avanzar a un 50%, y estamos también pensando, hay otros países que han tomado una medida distinta al aforo, que dice relación con el distanciamiento de los grupos dentro de los distintos lugares. Por ejemplo, establecer que en un restaurante no van a poder haber grupos más grandes de 6 personas. Puede ser un grupo familiar, pero que entre cada mesa de 6 tiene que haber una distancia mínima, en vez de ir contando la cantidad de personas que hay dentro del local. Entonces, esta etapa de apertura inicial también es una etapa de conocimiento de nuestro comportamiento, de ir sintonizando las perillas para ver, oye, ¿sabes que esta cuestión que pensamos en el papel que iba a funcionar súper bien, no ha funcionado tan bien? O al revés, nosotros pensamos que la gente iba a salir de poquitito y se fueron todo al chancho y salieron juntos, entonces vamos a tener que tomar medidas un poquito más restrictivas. Esa etapa 4 precisamente está pensada y diseñada para ir tomándonos la temperatura nosotros mismos. Y una de las cosas que hemos recogido es que la restricción del 25% pareciera ser muy restrictiva, prácticamente lo mismo que no poder abrir, y que deberíamos nosotros ver, y lo empezamos a investigar, ya hay experiencia en otros países, de buscar un mecanismo distinto. Respecto a la apertura de fronteras, esa es una respuesta, o sea, esa es una pregunta
que no es que yo no tenga la respuesta, es que no tiene respuesta. La apertura de fronteras dice de relación con dos cosas que son muy difíciles, imposibles de prever. Primero, el comportamiento de nosotros y la pandemia, cómo nos estamos nosotros defendiendo frente a la pandemia, puertas adentro. Eso es fundamental. Y segundo, ¿qué está pasando de la reja para afuera, en el resto del mundo? ¿Saber quiénes son los que van a entrar? Porque, por ejemplo, si nosotros decimos ya, se abren las fronteras, pero cualquiera que quiera entrar a Chile, una vez que ponga un pie en Chile, va a tener que hacer una cuarentena 14 días, bueno, eso es lo mismo que no abrir la frontera. No le podemos pedir a ningún turista que venga a Chile que se pase el 90% de los días que tiene de vacaciones en una cuarentena encerrado, salga a la cuarentena, turiste 1 o 2 días y se tenga que volver de vuelta a su lugar de origen, digamos. Entonces, tenemos que ir viendo, y lo que hemos visto es que en otras partes del mundo, lamentablemente, estos procesos de apertura han tenido un rebrote importante y están siendo más restrictivos. Entonces, nosotros creemos que eso es una etapa final, que esperamos que pueda ser en fines de este año, principios del próximo, enero, febrero, pero siempre mirando, lo más probable es que se abran las fronteras para algunos países, no para todos, que es lo que está pasando en Europa, por ejemplo. En Europa hay personas de un país que pueden viajar a otro. Nosotros, si queríamos ir a algunos países de Europa, no podríamos, en algunos de ellos, ¿cierto? Entonces, eso es de más largo aliento. Gracias, subsecretario. Antes de pasarme, porque hay varias también preguntas sobre protocolo, y antes de pasarme solamente, y para que no se me olvide que han habido, yo sé que por varias vías nos han comentado el tema que a veces no está claro tampoco cómo se fiscaliza los seremios de salud, este 25%, ¿no? Y que podamos uniformar a nivel nacional eso a través del Ministerio de Salud, cuál es el criterio para efectivamente fiscalizar este punto, porque ya es sabido en la industria que todo el protocolo completo no se va a fiscalizar, pero sí algunos puntos como el aforo, sí. Entonces, antes quería dar ese comentario. El aforo máximo de un local es un número conocido, que de hecho en la mayoría de los locales está en un cuadrito en la pared, digamos, ¿cierto? El aforo máximo que el propietario declaró a la hora de solicitar los permisos para poder abrir, ¿cierto? Y no pueden haber más personas que ese aforo máximo. Ese es un número objetivo que está en el permiso que se le dio, que incluso creo que en algunos, antiguamente, quizás ahora ya no sé, se tenía que comunicar a bomberos, digamos. O sea, ¿cuánto es lo de personas que pueden haber dentro de un recinto? Es un número objetivo. Y de eso, el 25%. Yo sé que han ocurrido casos en que han ido y se han confundido respecto a que cuántos metros cuadrados tiene este local, por lo tanto, cuántas personas pueden estar adentro. Lo de los metros cuadrados es una disposición que se tomó para otro tipo de recintos privados donde hay gente, como por ejemplo los supermercados, lo que se intentó para los malls, en donde como hay personas que están en un flujo constante, limitar simplemente el aforo, porque se están moviendo, unos que están saliendo y otros que están entrando. Sin embargo, en un restaurante donde están durante un periodo de tiempo, no sé, 1 hora, 1 hora y media, en un lugar, lo que se puede fiscalizar es el aforo. ¿Y cuál es el aforo establecido en la resolución sanitaria que permitió la apertura de ese local? Y de eso, ¿cuánto es lo que puede estar en esta etapa 4 dentro del restaurante? Como ha generado, trabajando con el Ministerio de Salud, y yo creo que vamos a hacer algunas correcciones y modificaciones para que sea claro para todos. Así es. Antes vamos a hacer algunas preguntas de protocolo, pero antes, respecto a la reapertura, hay bastantes preguntas, yo diría que a nivel nacional, respecto al eclipse. Ya como que ya, como industria de turismo, se han apropiado más de la región, por supuesto que va a ser el foco, que es Araucanía y las regiones de los ríos también, respecto al eclipse, pero otra región nos pregunta sobre este evento. Ahí está, bueno, Marilyn, Juan Pablo Ibarra, pero hay varios otros más que nos preguntan respecto, hay un plan, se está haciendo una proyección de cómo se va a recuperar el turismo receptivo, concretamente en este evento, que es un evento más bien masivo. Bueno, un poco cómo lo estamos viendo desde el punto de vista de la planificación, no solamente regional, sino que del país, cómo nos estamos apropiando de este evento. Sí, nosotros en la planificación del eclipse hemos seguido trabajando durante todos estos meses de pandemia exactamente igual, pero
que hemos establecido, un plan A, y somos conscientes que puede existir un plan B. Hay un comité intersectorial que está viendo todas las medidas que hay que tomar para un evento de la naturaleza como este, sin pandemia. Ya sin pandemia esto era un evento tremendo, y hay un equipo, yo viajé a la región de la Araucanía hace 2 semanas, me reuní con ellos, con el intendente, con todo el equipo que está coordinando el eclipse, y a todas esas medidas que ya se venían trabajando, además ocupando la experiencia del eclipse el año pasado en el norte, en donde hemos tenido incluso trabajos colaborativos entre los municipios del norte, hemos tomado experiencias de las cosas que pasaron ahí para que no vuelvan a pasar. Sin embargo, sobre eso hemos tenido que construir en base a esta nueva situación en la que estamos viviendo. Voy a poner un ejemplo. Son 32 comunas las que están en la región de la Araucanía, ¿sí? Antes de la pandemia se había establecido que cada comuna iba a habilitar un lugar para poder presenciar esto, ¿cierto? Ordenado, etcétera, y eran 32 lugares. Por supuesto, ahora van a tener que ser más lugares, porque no podemos concentrar a todas las personas en un punto por comuna, sino que vamos a tener que ser capaces de tener más lugares, la cantidad de baños va a tener que ser mayor, la cantidad de procesos de sanitización va a tener que ser mayor. Estamos haciendo también una inversión bien importante en capacitación. Estamos también haciendo una inversión bien importante en poder generar las condiciones, no sé, en Villarrica, por ejemplo, ya en el verano colapsan los celulares y hay muy mala señal. Imagínense lo que puede ser con el eclipse, ¿cierto? Y a eso, imagínense que puede ser que mucha gente no va a poder ir, porque si es que nos encontramos con restricciones sanitarias, nos va a tener que conectarse online para verlo desde su casa. Entonces también, por ejemplo, estamos haciendo una inversión importante para que esto se pueda transmitir vía streaming, minuto a minuto, sin necesidad de trasladarse. Entonces, la preparación logística para un evento de esta envergadura ha seguido constante en el tiempo, pero le hemos ido teniendo que añadir ciertos temas que no existían antes y que hoy día, producto de la pandemia, se hacen necesarios, y también la posibilidad de que sea con restricciones. Nosotros esperamos que si hacemos las cosas bien, en el mes de diciembre ya estemos en gran parte del país en la etapa 4 y 5, y mayormente en la etapa 5. Sin embargo, si queremos que eso sea así, la pega la tenemos que empezar a hacer hoy día, y esa pega es cuidarnos y ir de a poquitito, paso a paso, porque si no, vamos a tener que retroceder y va a ser una pena no poder aprovechar esa maravilla que nos regala la naturaleza, además en Chile. Y ya, respecto a los protocolos ahora, ¿cuándo se viene? ¿Hay alguna fecha estimada del siguiente pack de protocolos, llámese de tour operadores y su apartado de transporte, turismo? Porque hay muchas preguntas del transporte asociado a tour operadores, y yo sé que viene un apartado Sí. ahí. El de guías, el de turismo aventura, el de áreas silvestres protegidas. Nosotros en eso hemos querido ser bien cuidadosos, porque, claro, nosotros todos los seres humanos tenemos mala memoria, digamos, y ahora como que estamos todos en sintonía de este programa paso a paso. Pero hay que recordar que hace 2 o 3 semanas atrás, no hace mucho tiempo atrás, cualquier palabra que uno dijera parecida a reapertura, parecida a mejoría, significaba una serie de críticas y ponía en una predisposición negativa a la comunidad de cualquier cosa que sonara parecido a reapertura. Y eso fue lo que nos pasó, por ejemplo, cuando lanzamos los protocolos de los restaurantes, en donde no llovieron las críticas diciendo que nos estábamos adelantando, que hasta cuándo, que teníamos que privilegiar la salud de las personas por sobre la economía, siendo que nosotros lo único que dijimos fue decir, cuando sea que se pueda abrir, sería bueno cumplir esto. Nunca dijimos que íbamos a abrir ahí. Y eso generó una predisposición en la mayoría de la comunidad súper dura, y creemos nosotros que puede tener un efecto negativo, en el fondo, que en vez de que se transforme en algo positivo, el pasar de una etapa a otra y el poder ir reactivando, se transforme en algo negativo y tengamos que echar para atrás, lo que sería realmente una tontera. Entonces, los protocolos están listos. Nosotros tenemos en total, en el Ministerio de Economía, como 22 protocolos, y que dicen relación con el turismo, y están los que tú nombraste, Beatriz, son 8. ¿Ya?
Y yo espero que ya dentro de la próxima semana, cuando este proceso del paso a paso ya haya sido suficientemente sociabilizado, conocido, nosotros estamos haciendo un esfuerzo bien importante por conversar y compartir esta experiencia antes de anunciarla con todos los actores relevantes. O sea, quiero decir, a mí me tocó acompañar en una de ellas, la subsecretaria Paula Daza de Salud, se pasó el fin de semana completo haciendo Zoom y webinar con los distintos gremios, con los distintos alcaldes, con las distintas autoridades locales, para ir compartiendo este paso a paso que se hizo público ayer. Entonces, yo creo que ya la próxima semana vamos a ir generando las condiciones de sociabilización de este proceso paulatino y progresivo de reaperturas que nos va a permitir transmitir estos protocolos como parte de una puesta a punto y que sea bien recibido y entendido por la mayoría de la comunidad. Fantástico, esa es una buena noticia porque hay muchos que están esperando ya para prepararse a ver cómo implementarlo. Ahí yo aprovecho de decir que el protocolo que pregunta concretamente Fernanda Bravo de reapertura de áreas silvestres protegidas está ya listo y está elaborado por CONAF. También nos preguntan sobre si estamos pensando o avanzando en algún tipo de o certificado o distinción respecto a visibilizar a aquellos que cumplan los protocolos. Sí. A ver, todo lo que diga certificar ya tiene dos patas que son bien complejas. Una que es el proceso de certificación, que no es simple, digamos. Y dos, la fiscalización, ¿cierto? Nosotros, como vemos que el tiempo es poco y que la urgencia es grande, lo que estamos trabajando con Sennatur, y ahí la Andrea nos puede contar un poco más si quiere, es, como yo les expliqué, lo fiscalizable y lo obligatorio es las restricciones del Ministerio de Salud, ¿cierto? De la autoridad sanitaria. Y sobre eso no hay que hablar. O sea, ni certificación que valga ni nada. Se cumple y si no se cumple se vuelve a cerrar. No hay dos. Respecto a todos los protocolos que estábamos hablando recién, nosotros vamos a generar con el Sennatur un sello de adherencia a esos protocolos de buenas prácticas. Los principales fiscalizadores vamos a ser nosotros mismos, las personas. O sea, yo creo que la mayor cantidad de actores del turismo tienen clara conciencia que si es que se genera un rebrote en una comunidad, en un hostal, en un restaurante, los principales perjudicados van a ser ellos. Porque yo tengo la sensación que si es que nosotros nos equivocamos en este proceso, el retroceso va a ser como un elástico, que cuando uno lo va estirando, le suelta la punta y no retrocede un poquito, sino que retrocede, pero todo para atrás, ¿no? Entonces, nosotros vamos a generar este monitoreo, este acompañamiento, estos sellos de adhesión a los manuales de buenas prácticas y los protocolos, pero aquí y va a ser efectivamente visible, etcétera, pero ahí cada uno de nosotros, los gremios, y todos tenemos un rol muy protagónico en este. Sí, complementando un poco, subsecretario, creo que es importante dejarles el mensaje y ser bien reiterativos en la responsabilidad, porque nos han preguntado mucho, sobre todo las dos regiones hoy día que ya están en una fase 4, que dieron y están avanzando un paso más los protocolos, quién fiscaliza los protocolos, y aquí hay un tema efectivamente de responsabilidad. Nosotros, para poder seguir avanzando en esta reapertura, no se trata de quién viene con el garrote a fiscalizarme si tengo o no tengo, si estoy haciendo la limpieza entre una mesa y otra, por ejemplo, cuando hay cambio de cliente, si estoy controlando la pedida, por ejemplo, que tienen los protocolos de saber quiénes son las personas que van a los restaurantes, de tenerlos identificados, es porque necesitamos seguir con la trazabilidad de las personas que van, si hay alguna persona que se contagia, y eso es parte de los indicadores para el poder mantenerse también en una fase. Entonces, creo que nosotros tenemos que ser bien majaderos en esto. Los protocolos que están hoy día publicados en el Ministerio de Economía, en la página de la Subsecretaría, en Sennatur, son protocolos que están para cumplirse porque tiene que ver con la responsabilidad para poder seguir en esta reapertura. Nosotros hemos también avanzado en poder hacer infografía, estamos también avanzando en poder tener señalética que los pueda ayudar, que puedan instalar también, porque aquí no solamente está la responsabilidad de los distintos establecimientos, también la responsabilidad de las personas que van a
los distintos servicios turísticos, porque obviamente que todos somos responsables de las personas que trabajan también con nosotros, etc. Y con respecto al sello, la idea, o esta adherencia más que nada a los protocolos, la idea es que también esté ligado al registro de Cernatur, que como ya hemos visto también en el caso del Reactívate Cercotec, había un puntaje adicional para las personas que postularan y estuvieran registradas en Cernatur, porque es importante ir dándole cada vez más valor a este registro. Y va a tener que ver también con un compromiso a la aplicación de los protocolos, y ya les vamos a ir contando también más noticias sobre eso. Bueno, muchas gracias, Andrea. Bueno, también habían preguntas de cómo íbamos fortaleciendo poco a poco la oferta formal, ¿no? Y haciéndole sentido a los que están registrados. Se han ido dando señales a través de los instrumentos de fomento, dándoles puntajes adicionales, y así como lo que planteaba ahora Andrea, y damos también ahí, aprovechamos de dar esa respuesta que va en esa vía a Sergio Pino, que nos consultaba. Mira, sin más, le agradezco mucho, subsecretaria, por haber participado, por darse el espacio largo para hacer contestar las preguntas. Por supuesto, son más de 500 personas, se nos fueron algunas, pero queríamos por lo menos contestar las principales. Yo sé que todavía tenemos temas abiertos, sobre todo con la reapertura y el paso a paso, y tenemos que ir afinando de cómo vamos a ir concentrando el tipo de actividades por los pasos que van abriendo. Ese es un detalle que se irá ir afinando muy pronto. Acaba de salir este anuncio, y bueno, yo creo que si es necesario poder contar más adelante, cuando hay algo mucho más afinado para que nos vayamos preparando, lo vamos a volver a invitar. Sí, por supuesto. Mira, todo lo que me ha tocado vivir en este último tiempo es nuevo, es un aprendizaje constante, permanente. Y yo creo que si nosotros como sector turismo, tanto los privados como los públicos, los más grandes y también los más chiquititos, somos capaces de entender que este proceso de aprendizaje tenemos que hacerlo juntos, porque esa es la única manera de ir disminuyendo el margen de error. Que seamos capaces nosotros todos juntos de ponernos en la misma vereda y mirar en la misma dirección para determinar cuáles son las cosas que nos permiten avanzar un paso con la mayor seguridad posible. Esa es la voluntad con la que nosotros estamos trabajando. No se va a tomar ninguna medida en ninguna región sin antes haberla socializado con los alcaldes, con el intendente, con los gremios. Y en la medida que ustedes vayan viendo, se les vayan ocurriendo cosas que de una manera constructiva, de una manera positiva, a través de las direcciones regionales de Cernatur, de las seremías de economía, háganos llegar eso, porque el pulso lo tienen ustedes. Y ustedes saben, y yo ahora estuve leyendo ahí, sapeando un poquito el chat de este webinar, y la conciencia de que un paso en falso es dramático, para todos nosotros la tienen. ¿No? Entonces, ayúdennos en eso, entendamos que la reactivación del turismo es un objetivo común. En algunas cosas nosotros no nos vamos a equivocar, por supuesto, y no porque seamos malas personas, sino que porque estamos en la misma situación que el resto, que estamos aprendiendo. Ahora, tratamos de ocupar a nuestro favor la diferencia que tenemos con Europa, en que ellos van un paso adelante en esta pandemia, entonces tratamos de ver cuáles son los errores que cometieron y no cometer los mismos. Entonces, claro, nosotros vimos que el principal rebrote, por ejemplo, en Cambridge, que lo tuvieron que cerrar completo, fue en los bares. Entonces, bueno, pudimos abrir los restaurantes en esta primera etapa, pero no los bares. Chuta, hemos recibido críticas por eso, porque hay una discriminación supuesta con los bares. Sí, hemos recibido críticas, pero no es porque lo hagamos por mala voluntad, sino que porque estamos tratando de evitar ese paso falso que nos puede costar caro a todos. Esa es la voluntad, esa con la que estamos trabajando, esa es nuestra energía, así que las puertas de esta subsecretaría, y yo sé que la directora dice lo mismo respecto a Cernatur, estar abierta, porque tenemos que ir juntos recuperando de a poquitito el espacio que este virus maldito nos trató de quitar. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario, muchas gracias, directora, que tengan una buena tarde. Aprovecho a todos los asistentes a dejarlos invitados para la próxima semana, instancia en la que tendremos invitados internacionales abordando la crisis mundial y el futuro también de turismo de las Américas.
Hoy día tuvimos asistentes, no hice la tarea como siempre, no los pude anotar, pero tuvimos asistentes de todas las regiones de Chile, de los rincones más recónditos de nuestro país, así que con una muy buena asistencia, nos vemos la próxima semana y esperamos seguir aclarando dudas en la medida que vayamos avanzando en esta actividad de turismo. Chao a todos.